uterino difiere del resto del útero porque no sufre grandes alteraciones. Lo único, ¿no es cierto?, son las glándulas cervicales, pero el endometrio no sufre aquí ninguna modificación, po. La mucosa, entonces, mide alrededor de 2 milímetros, 3 milímetros de espesor, es chiquitito, ¿cierto? Y difiere mucho del resto del endometrio uterino, ¿cierto? Solo que durante el ciclo menstrual lo único que puede haber, ¿no es cierto?, es el tipo de secreción que esté liberando las glándulas cervicales. Entonces tiene una glándula que vamos a ver aquí, esta región que aquí no se observa, son las glándulas cervicales eh, ramificadas. Entonces el ginecólogo siempre hace un raspaje ahí y le ve la filancia, ya en qué estado está, no todavía está, no se puede fertilizar. Además crece entonces arterias espiraladas en esta región. La mucosa también, su cervicación, pocos cambios de espesor durante el ciclo menstrual y no se desprende tampoco durante el periodo menstrual. El miometrio del cérvix, del cuello, ¿no es cierto?, se compone de tejido conectivo denso y irregular y contiene algunas fibras elásticas porque tiene que estirarse, ¿no es cierto?, durante la salida del niño del parto. Y unas cuantas fibras musculares lisas están dispuestas aquí nomás. Entonces no es un tejido muscular, sino que resistente de colágeno. Nada más que esa es su histología. Y aquí está entonces en un corte histológico. ¿Se fija? Ahí está el canal cervical, ¿ya? Hasta ahí llega, fíjese, el revestimiento que proviene de la vagina, y esto se llama exocervi. Pero ahí cambia rápidamente, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, al endocervi. Y ahí están las glándulas cervicales que estaba haciendo mención. Y este es el canal cervical. Entonces el cuello uterino es estructura tubular, que se comunica en la parte posterior con el cuerpo y fondo, ¿no es cierto?, del útero, y en la parte anterior con la vagina, porque aquí hay un pliegue, hay un fornix, ¿ya? Y es un conducto que sirve entonces el paso de los espermatozoides, ¿ok? Y ahí hay secreciones de las glándulas cervicales. Este es un corte histológico. Y ahí están las glándulas cervicales que en ciertas ocasiones se tapa el conducto excretor, el excretómero, y forman unos quistes denominados los quistes de Nao que son benignos, pero solo de repente digamos, dan salida, se dilata el conducto y sale la secreción. Entonces, ese es el conducto cervical, ¿no es cierto? Eh, y más arriba también. Ya. Como les señalaba, existe dos zonas. El exocervi, este que está acá, hasta ahí llega, cambia bruscamente el epitelio, y el endocendio, de un epitelio estratificado plano no caracterizado a un simple cilíndrico, como vamos a ver a continuación. Es el exo y en la parte, en el canal, entonces tenemos ya el endocervi. La cervicitis afecta esta zona. Ya las inflamaciones. Eh, Se cambia el epitelio estratificado plano por un simple cilíndrico. Entonces es molesto porque es un simple, entonces puede haber sangramiento. Pero es bien fácil porque el ginecólogo llega con un bisturí eléctrico, cauteriza ahí y destruye todas esas células de un epitelio simple y se modifica rápidamente, ¿no es cierto? Hay una restitución de un epitelio estratificado plano. Ya. Entonces, es un conducto, como señalaba, que sirve de paso para los espermatozoides, ¿ya? Y tiene dos zonas, exocervi y endocervi. Eh, Podemos decir que el exo, este que está acá afuera, ¿no es cierto?, es lo que se refleja en la vagina y se forma aquí un fondo de saco que forne. Y es el que continúa hacia el cuello, ¿no es cierto?, y se introduce un poco hacia el interior, y lo que recubre que ahí se puede ver, ¿no es cierto?, un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Bajo él un corion de tejido conectivo, denso, fibroelástico, ¿ya? Con mucho colágeno, porque tiene que ser resistente. Y fibra elástica porque tiene que esto dilatarse cuando hay mecanismo de parto, ¿ya? Por lo tanto, resiste el paso del feto en desarrollo, perdón, resiste el peso del feto, porque aquí se produce un tapón también, y distensible durante el parto. El cuello, entonces, a él llegan pocas fibras musculares provenientes del útero, ¿ya?
fundamentalmente las que están dispuestas en sentido longitudinal, porque si no, las circulares producen una estrechez y el momento de parto nos genera más problemas. En cambio, así, el momento de campo, estas fibras longitudinales acortan este canal cervical y por lo tanto facilita la salida entonces del feto. El endocervix ahora está cubierto con un epitelio simple cilíndrico, ciliado, ¿ya? Y el lugar donde ahí entonces se drena una glándula que se denomina glándulas cervicales, ¿ya? Y que varía su consistencia del moco cervical durante el ciclo menstrual, ¿ya? En caso de, ¿no es cierto?, en ciertas ocasiones, como estos que están acá, estas glándulas, ¿cierto?, los conductos excretores se tapan y forman estas dilataciones que contienen la secreción y se llaman los quistes de Nabbo. Pero son quistes benignos que posteriormente drenan solo, así que no hay problema de eso. Son quistes benignos, quistes de Nabbo. Ya, esas son las glándulas cervicales y esos son los quistes de Nabbo. Bueno, y ese es el orificio externo del, ya está. Aquí está nuevamente una imagen muy bonita. Me gusta porque son muy explicativas, pero muy antiguas. Este es un texto que no aparecían antes, ya no están aquí, no se usan. Pero explica, fíjate, el exocervix, aquí está el fornix, esta es la vagina, fornix vaginal, y aquí está, hasta ahí llega entonces el exocervix, ¿ya? Y aquí están las glándulas cervicales, y aquí con mayor aumento, ¿no es cierto?, su revestimiento, el epitelio simple cilíndrico, y aquí están sus células, ¿se fija? Ciliado. Y las células cervicales de las glándulas, ¿no es cierto?, son secretoras, y ahí se notan los gránulos secretores. Y cómo se modifica durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, cuando lo están secretando, los núcleos están abajo, cuando lo están secretando, los núcleos suben en la zona media. Entonces, estas son las únicas entonces estructuras que sufren modificaciones importantes. Los cambios funcionales, no sé, que están relacionados con el transporte de expansión dentro del conducto cervical. Y también durante el ciclo menstrual. La cantidad y propiedades del moco secretado por esta glándula varía durante el ciclo, como yo le estaba, por la acción de las hormonas ováricas, ¿ya? Del estrógeno. En la mitad del ciclo, la cantidad de moco producido se incrementa por la secreción estrogénica unas 10 veces, ¿ya? Y este moco cervical es menos viscoso y parece proporcionar los medios muy favorables para que la migración espermática, para que puedan continuar. En otros momentos, ciertos mocos cervicales se restringen el paso de los espermatozoides del útero. Por lo tanto, los mecanismos hormonales aseguran que la ovulación y los cambios hormonales estén coordinados. Todo está coordinado, lo cual aumenta la posibilidad de que haya más concepción si los espermatozoides recién eyaculados, ¿no es cierto?, y los llegan en forma entonces simultánea al sitio de fecundación, para decir, a la ampolla de la trompa uterina. Y aquí, ¿no es cierto?, es un esquema que lo puse, muchos de ustedes van a ser ginecólogos, y estas son las pruebas que se hacen, ¿no es cierto?, del moco cervical. Se fija, cuando es muy espeso el moco cervical, ¿no es cierto?, es pegajoso, es un periodo no fértil. Se fija, si es quemoso y pegajoso, todavía no es fértil. Se fija, poco flexible, por eso le ven la filancia, el estiramiento, poco flexible, semifértil. Pero fíjese que aquí que está como una clara de huevo, ¿no es cierto? Es acuoso, flexible. Aquí es el periodo fértil de las mamás. Fíjate, esa es la filancia del moco cervical. Y eso lo hacen los ginecólogos, como una prueba, ¿no es cierto?, cuando hay infertilidad. ¿En qué periodo está, por lo menos? Y este es un corte del cuello uterino. De aquí hacia atrás está el exocervix y ahí está el fornix de la vagina. Estos son los quistes de Nabbo, que tienen muchos quistes de Nabbo, ¿no es cierto? Algunos muy dilatados, otros menos dilatados. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, de aquí hacia arriba tengo el endocervix. Y estas son las glándulas cervicales. Y este es el estroma que estaba señalando, que es un tejido conectivo denso, con muchas fibras elásticas, y algunas fibras longitudinales del músculo líceo llegan ahí, esas que están ahí, ¿ya? Con la finalidad entonces de acortar el paso de este canal cervical durante los mecanismos de parto.
y no generar constricción porque eso impediría la salida del niñito, del feto. La vagina, que es el tubo, ¿no es cierto?, que continúa a continuación. Estábamos en esta región, entonces ahora vamos a hablar de la vagina. La vagina, ¿no es cierto?, es un tubo fibromuscular que comunica los órganos externos con los internos. La vagina entonces es una vaina fibromuscular que se extiende desde el cuello, ¿no es cierto?, aquí, hasta la región del vestíbulo vaginal. Igual corresponde entonces a la zona situada donde están los labios mayores y menores, y el órgano excitatorio que es el clítoris. Entonces, en mujer virgen, ¿no es cierto?, el orificio de entrada de la vagina puede estar, ¿no es cierto?, tener incluido un tejido, ¿no?, un repliegue, ¿no es cierto?, que se denomina limen, que es un repliegue de la membrana mucosa que presta entonces dentro de la luz de la vagina, pero en la entrada, en el orificio de entrada de la vagina. El limen entonces o sus restos derivan de la membrana endodérmica que separa la vagina en desarrollo de la cavidad del seno urogenital definitivo del embrión. ¿Cómo está constituido la pared de la vagina? La pared entonces está compuesta por un estrato, ¿no es cierto?, una mucosa interna, que es eso que está acá, ¿no es cierto?, que tiene muchos repliegues, ¿no es cierto?, y es ondulante dentro, no es parejo, ¿no es cierto? Entonces tiene muchas rugosidades transversales, abundantes, está revestida por un epitelio estratificado plana, como se puede ver ahí, no queratinizado. Ese es digamos, uno de los componentes de la mucosa. El otro componente es el corio, ¿cierto? Entonces, bajo este epitelio, ¿cierto?, hay gran cantidad de fibra elástica y algunas se extienden, ¿cierto?, adentro de la capa muscular, de esta que está acá. Las papilas del tejido, ¿no es cierto?, conjuntivo, que están acá, de la lámina subyacente, empujan revestimientos hacia arriba del epitelio. En los seres humanos y los primates, las células epiteliales pueden contener gránulos de queratina, pero esta queratina, en situaciones normales, no ocurre queratinización, por lo tanto son paraqueratinizados. Se puede queratinizar la célula, pero no puede desaparecer el núcleo, nunca. Entonces, por lo tanto, todo el espesor de epitelio es posible que ver núcleos dentro de la célula, lo que les señalaba yo, ¿no es cierto? Que este tipo de queratina entonces se denomina paraqueratinizado. El orto es cuando el núcleo desaparece y es pura capa córnea. ¿Ya? Ahora, estas células epiteliales reciben estímulos estrogénicos, ¿no es cierto?, que sintetizan y liberan gran cantidad de glucógeno, estas células epiteliales. ¿Ya? Entonces, a medida que se van descamando, ¿no es cierto?, un epitelio descamativo, van sufriendo entonces biosíntesis de glucógeno. Y aquí en la superficie vaginal existe una flora bacteriana, y el que habita ahí es el lactobacilo. ¿Por qué lacto? Porque este bacilo tiene energía a través de la glicólisis. ¿Cómo se llama? El bacilo de Doderland, ¿ya?, que metaboliza el glucógeno mediante la glicólisis. Y como consecuencia, producto de la glucosa, libera entonces ácido láctico, otorgando aquí un pH ácido, ¿no es cierto?, a la mucosa vaginal, que restringe entonces la invasión de patógenos. Por eso algunos anticonceptivos locales tienen un pH alcalino para contrarrestar el pH ácido, para que los gametos no puedan circular con facilidad. Entonces su corio, lo que está acá abajo, es un tejido conectivo laxo fibroelástico que tiene abundante riego sanguíneo, incluso que llegan hasta las regiones subprofundas. Miren los vasos que están aquí, luego va a aparecer una flechita y los va a indicar, ¿cierto? Entonces en la zona más profunda, esta se continúa con esto más rosado que corresponde a la capa muscular. Y aquí existen ciertos tejidos conectivos denso, colágeno, y entre ellas entonces se podrían considerar que son fibras como una submucosa.
pero no hay una separación, ¿ya? En esta región contiene muchas venas de paredes delgadas que simulan el tejido eréctil durante la excitación sexual. Y aunque la vagina no contiene glándula, el líquido vaginal, porque está siempre humedecida, aumenta durante la estimulación sexual, ¿no es cierto? Obviamente, para no producir dolor. Al despertar también y durante entonces la actividad sexual coito. Y sirve entonces para lubricar el revestimiento. ¿De dónde entonces la pregunta proviene este líquido? ¿No es cierto? Existe entonces un tract sudado de la lámina propia, que está acá, ¿ya? Y este tract sudado, ¿no es cierto?, de la lámina, combinado ahora con las secreciones de la glándula del cuello, la que está más acá, ¿no es cierto?, uterino, y por otro lado, por las glándulas vestibulares, ¿no es cierto?, menores y mayores, ubicadas en la pared entonces de vestíbulo vaginal, lubrican toda esta superficie, ¿ya? Y aumentan cuando existe la excitación sexual. Su secreción, por supuesto. Esa sería la mucosa, sería muy gruesa, comprende el epitelio y su corión, ya que no lo puse, pero tiene bastantes vasos sanguíneos, significa que llega profundamente, incluso casi contacto con la túnica o la capa muscular. Entonces, siguiendo con nuestro análisis de la pared, ahí estaría nuestro epitelio, ¿ya? Y aquí donde habita el bacilo de Doderland. Este es su corión, el tejido conectivo laxo fibroelástico, muy vascularizado, fíjese ahí, y con mucha fibra elástica. Esta fibra incluso se introducen en el tejido muscular, ¿ya? Y muy vascularizado, que llega muy profundamente. Entonces posee la segunda capa, que es la capa muscular intermedia. Y esta está organizada en dos estratos de músculo liso entremezclados. Uno circular interno y otro longitudinal externo. Pero no están bien discriminados. No se puede discernir cuál es cuál. En corte, en laboratorio, si están así cortadas transversalmente, ¿no es cierto? Quiere decir que esa es la circular, ¿ya? Y otras que están externamente que se ven longitudinal. Pero no hay una separación. Y es más, entre las fibras musculares se observan fibras elásticas. Por lo tanto, es un conducto fibromuscular. El estrato externo se continúa entonces con la capa correspondiente al útero y es mucho más grueso, ¿no es cierto?, que el estrato interno de la vagina, ¿ya? Entonces, a la altura de la parte inicial de la vagina hay un músculo, un esfínter de fibra muscular esquelética que circunda en forma circular a la vagina y su abertura externa entonces pertenece al músculo bulbo esponjoso, perdón. Es como, digamos, es como un esfínter, es un esfínter, músculo bulbo espinoso. Y externamente tiene una capa adventicia externa, ¿ya? Hay 10 personas presentes, yo soy el 11º. La adventicia externa, que está organizada en estrato interno de tejido conectivo denso, colágeno, ¿ya? Continuo, entonces, la túnica muscular o capa muscular. Y el estrato externo es tejido conectivo laxo, que se confunde entonces con la adventicia de las estructuras vecinas. Es la única parte que tiene adventicia. El estrato interno, entonces, de esta túnica o de esta capa adventicia contiene muchas fibras elásticas que contribuyen a la elasticidad, ¿no es cierto?, y a la resistencia de la pared, el colágeno, de la pared vaginal. El estrato externo contiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿se fijan? Plexos venosos, linfáticos, así como nervios, ¿no es cierto?, derivados de los nervios esplénicos pélvicos. Entonces son una diferencia, ¿no es cierto?, en la adventicia, la parte interna con la externa. Ese es nuestro epitelio. Esto es lo que me demora a mí, María Jesús, porque tengo que estarle colocando, cuando copio de texto de internet, no tiene nombre, y si tiene nombre tengo que estarlo borrando.
Aquí podríamos decir lo siguiente, que se nota muy bien la separación, ¿no es cierto?, del estrato basal. Las células basales son cilíndricas. ¿Se fija? Luego sobre el estrato de la célula basal se nota otro estrato bien teñido, ese que está ahí, ¿ya? Y eso entonces ahí empieza la separación de las células cúbicas, la transformación. Pero más arriba se ven todas las células muy claras, ¿no es cierto? Porque liberan glucógeno y el glucógeno, ¿no es cierto?, no se tiñe con los métodos tradicionales, con la hematoxilina-eosina, a menos que yo haga un PAS por acá. Porque estos son liberadores entonces de glucógeno, para que habite el bacilo de Dodela. Los genitales externos ahora. Estamos terminando nuestro capítulo. Los genitales externos, ¿no es cierto?, femeninos son el monte de Venus, ¿ya?, los labios mayores, los labios menores, la glándula de Bartolino y el clítoris. La zona entonces donde se encuentran todos estos órganos se denomina la vulva, ¿ya? Los órganos genitales externos tienen tres funciones principales: permitir la entrada de los espermatozoides en el organismo, proteger los órganos genitales internos de agentes infecciosos y proporcionar un placer, ¿no es cierto?, sexual. El monte de Venus, siguiente diapositiva, el monte de Venus o monte de Pubis, ¿no es cierto?, el monte de Venus es una prominencia redondeada formada fundamentalmente de tejido adiposo subcutáneo que cubre el hueso pubiano, ¿no es cierto?, a veces muy prominente, a veces poco prominente, y ahí, ¿no es cierto?, entra el cirujano a hacer entonces succión del tejido adiposo para que no sea tan prominente. No sé, durante la pubertad se cubre de vello, ¿ya? Contiene glándulas secretoras de tipo sebáceo que libera una sustancia, es feromona, y que participa, ¿no es cierto?, en la atracción sexual. Ya no vamos a hablar más de eso, porque por fuera, por supuesto, a ver, no lo puse. Si nosotros vemos el revestimiento del monte de Venus, tiene una epidermis, una piel, ¿no es cierto? Una epidermis que es piel, un epitelio estratificado plano queratinizado con vellos, o con pelos, o vellos, ¿no es cierto? Y bajo él una dermis. Y bajo la dermis entonces están estos tejidos adiposos subcutáneos. Y también están las glándulas sebáceas. ¿Ok? Porque están asociados a los pelos. Me olvidé colocarlo eso, pero lo señalo. Lo voy a agregar entonces. Los labios mayores. Los labios mayores son estos que están acá, ¿no es cierto? Y aquí hay un corte de labios mayores, ¿no es cierto? Poseen un revestimiento epitelio estratificado plano no queratinizado, esto que está acá, ¿ya? Son dos pliegues cutáneos longitudinales grandes, este que está acá, homólogos, ¿no es cierto?, a la piel del escroto, que encierran y protegen el resto del órgano entonces genitales interno y externo, que se extiende del monte de Venus, de acá, ¿no es cierto?, y forma entonces los límites laterales de la hendidura urogenital. Urogenital porque aquí desemboca, ¿no es cierto?, la uretra femenina. De tal manera entonces que contiene una capa delgada de músculo liso que pertenece al darto escrotal y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Y también hay que decirlo, con glándulas sebáceas que están ahí, ¿ya? La superficie externa entonces, así como el monte de Venus, está cubierto por el vello pubiano, ¿ya? ¿Cómo está revestido? Por un epitelio estratificado, ya lo dijimos ya. El epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿se fija? El corio, ¿cómo es? No lo puse el corio. Bueno, es una superficie. El corio, ¿cómo es? ¿No es cierto? Fíjense, el corio inicialmente, ¿no es cierto?, se hace denso, pero posteriormente se hace laxo, muy vascularizado. Y en este tejido entonces asociado a los vellos o pelos están las glándulas sebáceas.
Y esto es lo que secreta, ¿no es cierto?, constantemente, ¿ya? Entonces la superficie interna, más aquí no se nota eso, ¿no es cierto?, es lisa y aparece entonces, perdón, aquí la interna, aparecen los pelos, los vellos, y es lisa, no tiene entrante ni saliente. Entonces en ambas superficies hay muchas glándulas sebáceas y también sudorípara, que no encontré ninguna para mostrarse la vista. Sudorípara, pero fundamentalmente sebácea. Esos son los labios mayores, entonces, y esa es nuestra superficie epitelial, ¿ya? Y esas son las glándulas sebáceas, ¿ya? Y ahí está el conducto de la glándula sebácea, de salida, ¿ya? Los labios menores ahora, que son esos que están ahí. Los labios menores poseen un revestimiento de epitelio estratificado plano no queratinizado. Todos estos genitales externos están recubiertos por epitelio estratificado. Todos epitelio estratificado plano no queratinizado. Todos. ¿Ya? Entonces son pliegues cutáneos pares, por supuesto, ¿no es cierto? Son pliegues pequeños de piel desprovistos de folículos pilosos. Delimitan el vestíbulo vaginal y que son homólogos entonces a la piel del pene, ¿ya? En las células profundas del epitelio hay gran cantidad de pigmento de melanina, dándole un color especial, ¿no es cierto?, en los labios, un poquitito más oscuro. En el centro del tejido conectivo de cada pliegue carece de células adiposas, pero contiene entonces muchos vasos sanguíneos y fibra elástica delgada dispuesta en redes. El estroma, ¿ya?, contiene muchas glándulas sebáceas y múltiples terminaciones nerviosas. La hendidura entre los labios menores derecho e izquierdo es el vestíbulo. Es un espacio que recibe secreciones de la glándula de Bertholin y muchas glándulas, ¿cierto?, menores, que son las vestibulares menores pequeñas. El vestíbulo también se localiza en el orificio de la entrada de la uretra, ahí está, y la vagina. Y aquí donde las damas jóvenes, las mujeres vírgenes, el orificio vaginal, ¿ya?, está reducida a un pliegue de tejido fibrovascular circundando el orificio de entrada, la región vestibular, de manera epitelial, llamado el himen. El siguiente segmento es el clítoris. El clítoris que está acá, ¿ok? Este clítoris también está recubierto, ¿no es cierto?, por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Este clítoris se localiza en la parte superior, entonces, los pliegues de los labios menores, donde esta estructura se une entonces para formar el prepucio, ¿ya?, sobre la parte superior. Es como el glande del pene, y aquí se denomina el glande del clítoris. Su tamaño varía de persona a persona, puede ser pequeño, como una arveja, o tan grande como un pulgar. Su punta de clítoris está cubierta con un capuchón, que es el prepucio del clítoris, ¿ya? Sin embargo, la punta es solo el principio del clítoris, porque ustedes saben que anatómicamente esto se extiende. El resto se encuentra dentro del cuerpo. Se extiende entonces hacia abajo y hacia atrás a ambos lados de la vagina. Una parte denominada el tronco y cura, raíces y piernas, y mide aproximadamente 12,7 centímetros de largo. El clítoris, en un corte transversal, ¿no es cierto?, y en un corte de imagen ampliada, este es el clítoris, y aquí tengo un inserto, ¿no es cierto?, para ver que es una estructura, ¿no es cierto?, que es muy vascularizada y que tiene estos cuerpos eréctiles. Entonces, externamente, ¿no es cierto?, se compone un tejido esponjoso con dos cuerpos, 1 y 2, que está rodeado por esta albuginia, ¿ya?, de colágeno, y que envía un tabique, ese que está ahí, ¿no es cierto?, que divide entonces, que separa el clítoris en dos cuerpos o tejidos esponjosos, los dos cuerpos entonces eréctil, que está.
y que se distienden, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Se distienden porque se llenan de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Durante la excitación sexual, lo que corresponde aproximadamente, ¿no es cierto?, en los varones. El pene ocurre lo mismo, son tejidos eréctiles, cuerpo eréctil. Contiene múltiples vasos sanguíneos, todos están acá, todas estas dilataciones, ¿cierto? Y miles de terminaciones nerviosas, ¿ya? Más que en cualquier otra parte de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Va a incluir también corpúsculo de Meine, del tacto, y de Batteri Pacini, que es de presión, y son sensibles entonces a la excitación sexual, estos corpúsculos. Y finalmente tengo la glándula mamaria, ¿ya? La glándula mamaria, ¿no es cierto?, son dos órganos estructuralmente dinámicos que varían según la edad, el ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Son glándulas tubulo-alveolares compuestas y contiene de 12 a 20 lóbulos glandulares, se refiere, que se irradia entonces hacia afuera desde el pezón y se separa entonces por tejido conectivo adiposo y fibroso, mucho tejido adiposo y colágeno también. Vamos a ver un corte transversal de ella. La glándula mamaria, entonces, ¿qué es lo que hace? Secreta leche, que es el líquido que contiene proteínas, lípidos, lactosa, así como linfocitos, ¿no es cierto? Monocitos también, anticuerpos, ¿no es cierto? Inmunoglobulina A, secretora, ¿ya? Y vitaminas liposolubles para proporcionar los nutrientes, entonces la nutrición adecuada al recién nacido. Es fundamental que la mamita dé leche recién nacido, porque ahí le va a dar entonces los anticuerpos, por entre la mamá, la defensa, la inmunoglobulina A al niñito, que todavía, ¿no es cierto?, no tiene inmunidad adquirida, innata. En la mujer, entonces, la glándula mamaria se desarrolla por la acción de las hormonas sexuales, por supuesto que sí, ¿no es cierto?, por los estrógenos y la progesterona durante el embarazo. Hasta la pubertad, la glándula mamaria, tanto femenina como masculina, se desarrolla en forma similar, igualito. Al comenzar la pubertad en los varones, la testosterona actúa sobre las células enzimáticas para prevenir entonces el crecimiento adicional de la glándula mamaria. Como bajo él tiene tejido adiposo sobre los gorritos, le aparece más dilatada la glándula mamaria por depósito de grasa nada más. Pero no es porque la glándula como tal, cierto, se desarrolla, porque está inhibida por la testosterona. En la misma época las mujeres, las mamas, siguen desarrollando, ¿no es cierto?, sus mamas por la acción hormonal de los estrógenos, ¿ya?, y la progesterona, ¿ya? Los estrógenos durante el desarrollo adicional de la célula mesenquimática, ¿no es cierto?, va entonces de alguna manera va a ir creciendo esta mama. La glándula mamaria aumenta de tamaño, sobre todo, ¿no es cierto?, por la proliferación del tejido adiposo interlobulares, entre los lobulillos. En las damas la glándula mamaria logra un desarrollo completo, ¿no es cierto?, a los 20 años de edad. Ahí ya están ya prácticamente en su máximo desarrollo. Y eso se va produciendo, ¿no es cierto?, hay cambios por cambios cíclicos menores durante todo el periodo menstrual, quedando en estado inactivo, y cambios cíclicos mayores durante el embarazo y la lactancia. Ahí se producen, ¿no es cierto?, los cambios cíclicos porque está apoyada la glándula por la progesterona inicialmente, ¿no es cierto?, con sanis activos por el estrógeno. Y ya vamos a ver qué es lo que crece con el estrógeno, ¿ya? Esto ocurre entonces en respuesta a los estrógenos y la progesterona, secretando inicialmente, ¿no es cierto?, en la progesterona por el cuerpo lúteo, bueno, y menor cantidad de estrógeno en la progesterona del cuerpo lúteo y menor cantidad de estrógeno en el cuerpo lúteo también, y más tarde por la placenta, ¿ya? Y la prolactina de la hipófisis. Vamos a entrar luego, ¿no es cierto?, en este capítulo. Y en las gonacorticoides situadas en la corteza subrenal. La corteza subrenal es la zona profunda, vamos a ver, ¿no es cierto?, secretan hormonas sexuales. Y ahí entonces están las gonadocorticoides, ¿ya?
Al final del embarazo, la célula epitelial se encuentran vesículas de secreción, pero la producción, ¿no es cierto?, de leche se inhibía por las contracciones elevadas de la progesterona. Ya, ¿no es cierto?, no hay más producción. Eh, Al inicio real de la secreción láctea se produce inmediatamente después del nacimiento y es inducido por la prolactina, ¿no es cierto? Y ahí está su sigla, es secretado por la adenohipófisis, ¿ya? La eyección de la leche de la mama, perdón, es estimulada por la oxitocina, que produce contracciones, ¿ya? Liberando entonces, esta oxitocina está liberada por la neurohipófisis, por los núcleos hipotalámicos. La mama adulta, entonces, inactiva, ¿ya?, está compuesta de 15 a 20 lóbulos irregulares que se hayan separado por bandas de tejido conjuntivo fibroso. Entonces, adoptan una disposición radial todas estas glándulas, ¿no es cierto?, desde la papila o pezón. Y además se hundían en numerosos lobulillos conocidos como unidades lobulillares del conducto terminal. Unidades, ¿no es cierto?, lobulillares del conducto, ya, del ducto, por eso está en sigla en inglés, del conducto terminal. Algunas de estas bandas fibrosas, denominadas ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper, se unen a la dermis. En el tejido conectivo denso de los espacios interlobulares se encuentra tejido adiposo, muy abundante tejido adiposo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo. Miren la cantidad. Estos son los enómeros glandulares, estos son los conductos galactóforos y este es el tejido adiposo. La mama tiene mucho tejido adiposo. Entonces cada glándula termina en un conducto galactóforo, ¿ya?, que desemboca entonces, ¿no es cierto?, a este nivel, ¿no es cierto?, en el pezón a través de un orificio estrecho. Bajo la areola, eso que está ahí, ¿no es cierto?, la región pigmentada que rodea este pezón, cada conducto galactóforo se dilata en esa región, ¿no es cierto?, y recibe el nombre del seno galactóforo. Esta pigmenta con los embarazos, ¿ya? Se hace mucho más pigmentada. En las personas que no han sido mamitas, esto no es rosado. Entonces, la areola me refiero. Ese es el conducto, empecemos aquí. Este es los lobulillos de las glándulas túbulo-alveolares, ¿ya? Ese es el conducto galactóforo que está llevando entonces la secreción, la leche para afuera. Y aquí entonces son los senos galactóforos. Y ahí está el pezón y esa es la areola. Cerca de sus orificios, los conductos galactóforos, esto, están revestidos por un epitelio estratificado plano. El revestimiento epitelial del conducto muestra una transición gradual de estratificado plano a dos capas de células cúbicas, y la altura de los senos galactóforos finalmente es solo una capa de células cilíndricas o cúbicas en todo el resto de los sistemas de los conductos, ¿ya? Todo esto va a terminar entonces aquí con una sola capa. Y la parte del pezón, por supuesto, es un epitelio estratificado plano no queratinizado. La epidermis del pezón, ahí está, ¿no es cierto? La epidermis del pezón y la areola del adulto está muy pigmentada, lo que le señala la areola, ¿ya? Fundamentalmente la areola. Menor cantidad del pezón, pero la areola es muy pigmentada. Y un tanto arrugada, ¿ya? Y su superficie profunda es empujada entonces por papilas dérmicas muy largas. El epitelio que le recubre, ¿no es cierto?, corresponde al epitelio estratificado plano, queratinizado. Porque es piel, claro que sí. Queratinizado, ¿ya? Eso es el pezón y esa es la areola. El pigmento del pezón aumenta por la pubertad y se torna más prominente, la pigmentación.
Y durante el embarazo la areola, ¿cierto?, se agranda y el grado de pigmentación aumenta mucho más. La profundidad de la areola y el pezón hace de fibras musculares lisas que se disponen en forma radial y circunferencial al tejido de conectivo denso y en sentido longitudinal a lo largo de los conductos galactóforos. Y estos son estimulados entonces por la oxitocina, ¿no es cierto?, que desencadena el reflejo de la eyección de la leche. Y ese es el tejido adiposo de la glándula mamaria. Ok, y es el tejido conectivo, ahí donde hay fibras elásticas, colágena. Las mamas, entonces, las fibras musculares permiten que el peso se torne erecto como respuesta a los estímulos diversos, por ejemplo, la succión. La areola contiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ¿no es cierto?, modificadas, que se denomina la glándula de Montgomery, ¿ya? Es como el soldado de la segunda, Montgomery, el inglés. Entonces, se van modificando, ¿no es cierto? Son glándulas mamarias modificadas nada más. Las glándulas poseen una estructura intermedia entre las glándulas sudoríparas y las glándulas, ¿no es cierto?, mamarias, y producen pequeñas evaluaciones en la superficie de la areola, por eso la areola no es lisa. Se piensa que las glándulas producen una secreción lubricante y protectora que modifica el pH, ¿no es cierto?, de la piel e inhibe la proliferación microbiana. Está protegida. El pezón, hay muchas terminaciones nerviosas sensitivas, ¿ya? En la areola la cantidad no es tan sensible, pero sí el pezón. Y eso genera entonces el reflejo de la eyección de la leche. Este pezón que está cortado ahí, ¿no es cierto?, aquí, estos son los senos galactóforos, estas son las glándulas sebáceas que se encuentran ahí en esta región, y este es el músculo dispuesto, ¿no es cierto?, en sentido longitudinal. Esos son los conductos entonces galactóforos, yo diría que son los senos galactóforos, por lo dilatado, y está muy externamente ya. Y esos son los músculos lisos, dispuestos, ¿no es cierto?, fundamentalmente en sentido longitudinal. La ramificación sucesiva de los conductos galactóforos produce entonces la unidad lobulillar del conducto terminal. Cada unidad lobulillar del conducto terminal corresponde a una aglomeración similar al racimo de alvéolos pequeños en forma de lobulillo y consiste en una siguiente estructura. Conductos terminales que se encuentran en las glándulas activas durante el embarazo y después del parto. El conducto de los conductillos terminales, que está compuesta de células secretoras, se diferencia en alvéolos secretores terminales funcionales que producen leche. Los conductos terminales. El conducto colector intralobulillar se transporta que transporta las secreciones alveolares a los conductos galactóforos. Son los primeros que se. El estroma intralobulillar, es todo lo que está ahí, ¿no es cierto?, consiste entonces en un tejido conectivo laxo especializado, sensible a hormonas, que rodea entonces los conductos terminales y los alvéolos. El tejido de conjuntivo intralobulillar contiene muy pocos adipocitos, pero sí la zona profunda. Las células epiteliales y mioepiteliales de la glándula mamaria son las células más importantes que se asocian entonces con los conductos y los lobulillos mamarios. Las células, porque esas son las que van a contraerse y producir entonces la eliminación de la leche. Las células epiteliales glandulares revisten el sistema de conducto, mientras que las células mioepiteliales están situadas en la profundidad del epitelio, entre las células epiteliales y la lámina basal, como hemos visto siempre en la glándula.
La unidad lobulillo del conducto terminal es eso, ¿no es cierto? Ahí tengo, por ejemplo, una de ellas, ¿no es cierto? Esta que está acá. Conductos colector intralobulillares, ¿ya? Los alvéolos o conductillos terminales, estas son las unidades que van a desembocar entonces en los conductos galactóforos. Rodeado de esto obtienen el estroma intralobulillar, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por fuera tengo el estroma interlobular del tejido conectivo, con muchas células adiposas, ¿ya? Lo mismo en un corte de acá. Estos son los alvéolos o conductillos terminales, ¿ya? Y este es el conducto galactóforo, un poco más dilatado. Y este termina en los senos galactóforos, pero muy cerca del pezón ya. La producción de la leche interviene en el proceso de secreción. Son dos sistemas, está muy bueno. Merocrino y apocrino. No es un sistema, la glándula mamaria, siempre se piensa que es un sistema apocrino. Dice, no, es una glándula apocrina, lo enseñamos así. Pero hay dos procesos que son, digamos, diferentes de secreción. Una secreción merocrina y una secreción apocrina. Las células secretoras entonces contienen, por supuesto, un retículo endoplasmico rugoso o abundante, por supuesto, que tiene que liberar proteínas, ¿no es cierto? Una cantidad moderada de mitocondrias grande y un aparato de Golgi supranuclear y varios lisosomas densos. Según el estado secretorio del citoplasma apical, puede haber inclusiones lipídicas grandes y vesículas de secreción. Estas células secretoras sintetizan dos productos distintos que se liberan por mecanismos diferentes. Y aquí está, la sección merocrina es el componente proteico de la leche. Ya se sintetiza en el red. Se envasa para su transporte, ¿no es cierto?, en vesícula, en el Golgi, ¿no es cierto?, limitada en la membrana del Golgi, y se libera entonces de la célula por fusión, ¿no es cierto?, de las membranas que la están limitando de la vesícula con la membrana plasmática. De esa manera va liberando. Pero en cambio la secreción de proteína, ¿no es cierto?, es el componente graso o lipídico de la leche y se origina por inclusiones lipídicas libres en el citoplasma de las células entonces glandulares. Los lípidos confluyen para formar grandes gotas de lípido que se mueven hacia las regiones apicales de la célula y se proyectan entonces hacia la luz del acino. ¿Ya? Al liberarse estas inclusiones son cubiertas por una envoltura de membrana plasmática. Por eso se pensaba que solamente era de tipo apocrina la glándula. No es así, es merocrina y apocrina. Y finalmente, ¿no es cierto?, la glándula mamaria es lactancia o inactiva y activa, ¿ya? Hay una modificación bastante grande. Fíjese que la izquierda está inactiva. Fíjese, los adenómeros no están dilatados. ¿Se fija? Sin embargo, en la glándula en lactancia, todo esto, los lobulillos secretorios, no sé qué son los adenómeros, están muy dilatados porque están produciendo leche. Los conductos galactóforos también son un poco más grandes y el seno galactóforo son mucho más grandes que los senos, ¿no es cierto?, galactóforo, aquí les llama lectófero, son, estos son las saco yo de internet. Son menos dilatados porque no está produciendo leche, pero aquí se produce un cambio solamente en los conductos. Entonces varía la porción secretoria de la glándula mamaria varía por el ciclo menstrual, ¿ya? La glándula inactiva, la mama inactiva, ¿no es cierto?, el componente glándula es escaso y consiste sobre todo en los elementos del conducto. Durante el ciclo menstrual, la mama inactiva sufre modificaciones cíclicas muy leves. Al comienzo de la fase folicular, el estroma internuclear se pone menos denso y los conductillos terminales aparecen como entonces cordones formados por células epiteliales en forma cúbica, sin luz o con poca luz. Durante la fase folicular del ciclo menstrual, los estrógenos circundantes estimulan la proliferación, fíjense, de los componentes de los conductos galactóforos. Esa es la única modificación que se produce, pero no la glándula, que son esas que están ahí, los adenómeros glandulares.
Durante la fase lútea, la altura de las células epiteliales aumenta y los conductos aparecen con una luz cada vez mayor conforme acumulan entonces pequeña cantidad de secreciones. Durante la ovulación en la fase lútea, la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos y el estroma intralunar se torna más edematoso. Esos son todos los cambios que se producen. Además, ya el tejido constitutivo acumula líquido y esto consigue la involución y la apostosis súbita durante los últimos ciclos menstruales antes de inicio de la menstruación en las mamas inactivas. Y ahí tengo un corte histológico de mama inactiva, ¿no es cierto?, donde se puede observar los conductos, ¿ya? Estos que están acá, ¿se fijan? Estos son los que más se estimulan por el estrógeno, ¿ya? ¿No es cierto? Al final se empiezan a dilatar, y aquí está su epitelio, es un epitelio simple cilíndrico, ¿ya? Y que se puede modificar a simple cúbico, pero fundamentalmente son simples cilíndricos, se hacen cúbicos cuando está en lactancia. Y hay muchos linfocitos que están migrando. Y aquí están las células mioepiteliales, pues. Todas esas que están externamente, esas rojas, son células mioepiteliales. Aquí hay una bonita, por eso se muestra esa. Ahí hay otra. Que produce la contracción entonces y para la eyección de la leche. Estimula la salida entonces. Entonces aquí en esta glándula inactiva, ¿no es cierto?, se ve poco aumentado los lobulillos, el tejido conjuntivo denso de la mamá. Con poco aumento, perdón. Y el componente epitelial consiste entonces en los conductos ramificados, ¿no es cierto?, que forman los lobulillos. Y con mayor aumento, ¿no es cierto?, la región contenida en este rectángulo que se amplificó para acá, ¿ya? Todo esto tengo que hacerlo yo después, pues eso me demoran ciertas cosas, ¿ya? Las células epiteliales del conducto son simples cilíndricos, ¿se fijan? Cilíndricas. Y entre ellas hay muchos linfocitos, ahí, aquí, ¿no es cierto?, migratorios, que han ingresado al epitelio, entonces pueden salir después, entonces estos son los que ayudan entonces a que no se produzcan infecciones. El material circundante corresponde a células mioepiteliales, esas que están aquí, esas que estoy mostrando yo, esas que están aquí, ¿no es cierto? Y hace de colágeno, que no se nota muy bien, pero aquí se nota mucho mejor, ¿ya? Eso solo hace de colágeno, ¿ya? Entonces, de tejido conjuntivo que va, entonces, contiguo a los conductos. La glándula mamaria, con esto yo creo que estoy, ¿no es cierto?, presentado activa, hasta el embarazo, durante el cual quiere entonces su maduración morfológica y funcional completa. Entonces esto ocurre respuesta entonces a estrógeno y progesterona, secretado inicialmente en el cuerpo lúteo y más tarde entonces la placenta y la prolactina y la hipófisis y la gonadotrocorticoide entonces sintetizada en la corteza suprarrenal. Al final del embarazo las células epiteliales se encuentran vesículas de secreción, pero la producción de la leche es inhibida entonces por las contracciones elevadas de la progesterona. ¿Ya? En la fase inicio real de la fase láctea se produce inmediatamente después del nacimiento y es inducida entonces por la prolactina secretada por la adenohipófisis. La elección de la leche, ¿no es cierto?, la salida estimulada por la oxitocina, liberada por la neurohipófisis. En cambio, en los entornos hormonales que ocurren en la menopausia, el componente glandular de la mama involuciona y es reemplazado por un tejido conectivo adiposo. En los hombres, cierto desarrollo de de glándula mamaria normalmente ocurre después de la pubertad, pero, ¿no es cierto?, las glándulas permanecen como rudimentarias. Esta es una foto, un corte histológico de la mama activa. Aquí se ve con corte menor aumento, ¿ya? Donde ahora está activa la mama, ¿cierto? Se ve muy acentuada la producción, ¿no es cierto?, de los
alvéolos y los conductos, ¿no es cierto? Que dan origen entonces a los alvéolos, en la parte final, los alvéolos secretores. Y que contribuyen entonces a la porción principal de los lobulillos, que son los alvéolos, túbulos alveolares, la glándula. Los conductos intralobulillares son difíciles de identificar debido a que el epitelio también secreta. Por fuera de los lobulillos hay un conducto excretor de gran calibre, ¿no es cierto? El conducto galactóforo. Y en la proyección lateral, entonces en B, ¿ya? Aquí, se muestra entonces las células alveolares secretando, entonces la mayoría son cúbicas. La anterior inactiva son cilíndricas, ¿se fijan? Son cúbicas. Y el tejido conectivo laxo contiguo puede identificar células mioepiteliales nuevamente, esas que están ahí, ¿no es cierto? Que son fundamentales para eliminar la leche, ¿ya? Así como varios plasmocitos externamente, que protege entonces dando, ¿no es cierto?, entregando las inmunoglobulinas y que se incorporan a la leche. That's all, como decía el porcino porqui, eso es todo.